Tuve a mi bebé sin saber que estaba embarazada, y lo perdí todo en un solo día. Nunca pensé que mi vida iba a cambiar tanto en tan poco tiempo. Pero si algo aprendí en esta historia es que el destino no pregunta, solo actúa. Todo empezó una madrugada, esa en la que discutí tan fuerte con mi novio, que pensé que se iba a ir para siempre. Llevábamos casi 2 años juntos, y como todas las parejas, habíamos tenido nuestras peleas. Pero esa noche fue distinta. No sé si fue la forma en la que me miró o las palabras que eligió, pero sentí que algo se rompió de verdad. Estábamos en su auto, estacionados frente a mi casa, y él tenía esa mirada fría, como si ya no quedara nada por decir. Todo empezó por algo estúpido, como siempre, pero escaló tan rápido que terminamos gritando cosas que no se podían desdecir. Yo me bajé del auto temblando. No de frío. De rabia, de angustia, de no entender cómo habíamos llegado a eso. Me encerré en mi cuarto, apagué el celular, y lloré hasta quedarme dormida. Lo raro fue que al día siguiente, me sentí diferente. No solo emocionalmente. Física. Tenía una sensación rara en el cuerpo. Mareos, cansancio, como si estuviera a punto de enfermarme, pero sin fiebre. Lo atribuí al estrés. Después de todo, había pasado la noche llorando. Esa semana fue un desastre. No nos hablábamos, pero tampoco lo bloqueé. Parte de mí esperaba que él mandara ese mensaje típico de ¿llegaste bien? ¿O podemos hablar? Pero nunca llegó. Y entre ese silencio desesperante y la angustia, empecé a salir más. A distraerme. Fue ahí cuando apareció él. No sé cómo describirlo. No era mi tipo. Era el tipo de chico que parece tener un secreto bajo la manga, que te habla con seguridad pero sin apurarte, como si supiera algo que vos no. Lo conocí en una reunión de una amiga. Yo ni quería ir, pero terminé yendo por pura rebeldía. Estaba cansada de estar triste, y él apareció como si el universo me lo hubiera mandado para distraerme justo a tiempo. Nos llevamos bien desde el primer momento. No fue una conexión romántica instantánea, sino más bien una comodidad rara. Como si habláramos desde hace meses. Me hizo reír cuando más lo necesitaba. Empezamos a salir en grupo, luego a hablar por redes, hasta que un día me invitó a salir a solas. Yo no sabía si estaba lista. Técnicamente aún tenía novio, aunque no hablábamos hace semanas. Pero dije que sí. La cita fue extraña, pero linda. No fue perfecta. Hubo silencios, momentos torpes, pero también hubo miradas que se prolongaban más de la cuenta. Y yo, en ese instante de confusión emocional, me dejé llevar. No pasó nada grave esa noche. Solo un beso. Uno que duró más de lo que debería. Me sentí culpable, pero a la vez, sentí que alguien me veía de nuevo. Que yo no era solo la que se equivocó en la discusión, sino una persona que merecía cariño. Y fue justo después de esa salida que empecé a tener más síntomas. Dolor de cabeza, más mareos, y lo peor, náuseas. Pero como venía desordenada con las comidas, con el estrés, y con todo el caos emocional, jamás pensé en eso. Lo que tampoco sabía era que este chico, el que acababa de entrar en mi vida, tenía un pasado mucho más turbio de lo que aparentaba. Y que yo estaba a punto de ser parte de un juego en el que no sabía ni que estaba participando. Una noche, revisando mi celular, vi algo que me dejó helada. Era una historia de Instagram de una chica que apenas conocía, en la que él aparecía. Sonriendo. Rodeado de sus amigos. Uno de ellos decía una frase que no iba a olvidar nunca. Si lo logras, te pago lo que quieras. Yo no entendía. ¿Si logra qué? ¿Qué clase de broma era esa? Lo confronté al día siguiente. Él se rió. Me dijo que no era nada. Que sus amigos eran así. Que no tenía que preocuparme. Y como una tonta, le creí. Lo que nunca imaginé es que esa frase era literal. Y que yo no solo había sido una pieza en un juego, sino el premio final. Pero eso lo descubriría mucho después. Cuando ya era demasiado tarde. Cuando ya tenía una vida creciendo dentro mío, y no lo sabía. Las semanas siguientes fueron raras. No sabría explicarlo de otra forma. Como si viviera en una especie de neblina. Me levantaba cansada aunque hubiera dormido 8 horas. Me mareaba al subir escaleras. Lloraba por cualquier cosa. Literalmente, una vez me puse a llorar porque se me cayó el celular al piso y se rayó un poco. ¿Qué me pasaba? Y lo más loco es que mi cuerpo estaba cambiando.
pero tan sutilmente que yo lo atribuía todo al estrés, a los cambios de rutina, a que comía peor que antes o a que no había vuelto al gimnasio. Pero, ahora que lo pienso, el cuerpo me estaba gritando. Solo que yo no lo escuchaba. Mi círculo empezó a notarlo. Mis amigas me miraban distinto. Una incluso me dijo: tenés como otra energía. Estás distinta. No sé si para bien o para mal. ¿Distinta? Yo me sentía rota. Mientras tanto, el otro chico, llamémosle Tiago, se volvía cada vez más presente. Me escribía todos los días, me buscaba sin que se lo pidiera, me traía chocolates, se acordaba de todo lo que me gustaba. Era tan dulce que a veces me daban ganas de llorar por lo culpable que me sentía. Porque yo no podía disfrutarlo. Algo en mí me decía que no estaba bien. No él. Yo. Y justo cuando empezaba a acostumbrarme a esa nueva rutina, mi ex apareció. Un mensaje a las 2 de la mañana. ¿Estás bien? 5 letras. 2 palabras. Pero fue como si alguien me hubiese pegado una piña en el estómago. Porque ¿por qué ahora? ¿Después de ignorarme semanas? No le respondí. No esa noche. Pero al día siguiente, me volvió a escribir. Soñé con vos. Fue raro. No sé por qué no podemos hablar como antes. Y así, como si no hubiera destruido todo, empezó a aparecer de nuevo. Me escribía de a poco. Un meme. Una historia. Una canción que decía que lo hacía acordar a mí. Típico. Yo estaba confundida. Porque aunque me había herido, lo amaba. Y ver su nombre en la pantalla era como volver a un lugar que dolía pero también era hogar. Un día, cuando me levanté para ir a clases, sentí un dolor fuerte. Como un calambre en el abdomen, pero más profundo. Me quedé quieta, paralizada. Pensé que se me iba a pasar. Pero en vez de eso, se sumó una náusea que me dejó al borde del desmayo. Tuve que sentarme. Respirar hondo. Me mojé la cara. Me miré al espejo. Y no me reconocí. Mi piel estaba más pálida. Tenía ojeras. La ropa me apretaba en lugares donde antes no. El botón del pantalón no cerraba bien. Y yo, negada, pensaba, capaz estoy reteniendo líquido. Capaz estoy por enfermarme. Capaz. La negación es poderosa. Te puede cegar aunque tengas todas las señales en la cara. Pero entonces pasó algo que no pude ignorar. Una amiga me dijo que Tiago había estado hablando de mí con sus amigos. Que lo escuchó decir algo sobre una apuesta. Que lo dijo medio en chiste, pero con una sonrisa rara. Que parecía orgulloso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Otra vez esa palabra? ¿Apuesta? No puede ser. Fui a encararlo. Pero él lo negó todo. Me miró con sus ojos claros y me dijo que era un malentendido. Que esa chica me tenía envidia. Que él no era así. Que desde que me conoció le había cambiado la cabeza. Yo quería creerle. Parte de mí necesitaba pensar que, al menos, una persona me veía de verdad. Así que dejé pasar el comentario. Como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Pero esa noche, tuve un sueño. Soñé que estaba en una habitación blanca, con muchas luces. Había gente. Voces. Ruido. Y alguien gritaba. Empuja. Me desperté empapada en sudor, con el corazón acelerado. No entendía nada. Pero mi cuerpo sí. Y por primera vez, pensé. ¿Y si hay algo más? Abrí Google, escribí. ¿Cuántas semanas puede una persona estar embarazada sin saberlo? Y cuando vi la respuesta, me quedé sin aire. Hasta el parto. Hasta el maldito parto. Y ahí, mi mundo se empezó a derrumbar. La mañana empezó como cualquier otra. Me desperté con esa presión en el cuerpo que ya se había vuelto parte de mí, como si llevara una mochila invisible llena de piedras. No había dormido bien. Otra vez sueños raros. Sensaciones que no podía explicar. Gente gritando, luces, un dolor en el bajo vientre que incluso en sueños me hacía llorar. Pero me levanté. Me vestí. Fingí que estaba bien. Porque es lo que hacía todos los días. Tenía que ir a una exposición en el colegio. No podía faltar. Había trabajado semanas en ese proyecto. Así que me maquillé,
Me até el pelo y me puse una remera negra ancha que no marcara mi cuerpo. Algo me decía que me estaba escondiendo, aunque no supiera de qué. Todo iba más o menos bien. Estaba parada frente a mi curso, explicando el tema con los nervios normales, cuando empecé a ver borroso. Al principio pensé que eran las luces del salón. Pero no. Era mi visión. Se nublaba. El aire se volvía espeso. Me costaba respirar. Sentía el corazón acelerado, como si estuviera corriendo una maratón sin moverme del lugar. Y entonces pasó. Todo se apagó. Me caí. Delante de todos. Recuerdo gritos, pasos apresurados, mi nombre dicho muchas veces. Algunas personas creyeron que estaba teniendo un ataque de pánico. Otras que me había desmayado por no desayunar. Alguien dijo capaz está anémica. Nadie tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Me desperté en una camilla. Una enfermera me miraba con cara de preocupación. Me habían llevado en ambulancia al hospital más cercano. Me pusieron suero. Me hablaron suave. Yo solo quería irme. Sentía que mi cabeza iba a explotar. Pero lo peor fue cuando llegó mi mamá. No había tenido tiempo de avisarle nada, así que cuando la llamaron desde el colegio y le dijeron tu hija se desmayó y está en el hospital, casi se vuelve loca. Entró corriendo, me abrazó, me llenó de preguntas. No supe qué decirle. Porque ni yo sabía lo que me pasaba. Un médico se acercó con unos estudios en la mano. Tenía cara de querer decir algo delicado. Me miró a los ojos. Me preguntó si podía hablar a solas conmigo. Mi mamá se quedó helada. Yo asentí, con miedo. Me llevó a un consultorio. Me senté. ¿Estás segura de que no te has sentido distinta últimamente? Me preguntó. Yo asentí. Claro que me sentía distinta. Como si no fuera yo. Como si mi cuerpo tuviera una agenda propia. ¿Has tenido relaciones sin protección en los últimos meses? Y ahí lo sentí. Como un golpe en el pecho. El aire se me fue. Quise contestar. No pude. Mi garganta se cerró. Me largué a llorar. Él me alcanzó un papel y me dijo. Tu cuerpo está bajo mucho estrés. Pero hay algo más. Vamos a hacer una ecografía para asegurarnos. Una ecografía. Esa palabra me dio tanto miedo que por un momento pensé en salir corriendo. Le mandé un mensaje rápido a una amiga. Me van a hacer una eco. Estoy temblando. Entré a la sala de ecografía. Me acostaron. Me pusieron ese gel frío. Apagaron la luz. Y entonces, lo escuché. Un sonido. Como un tambor acelerado. Eso es tu corazón, dije, tratando de convencerme. Pero la médica me miró con una sonrisa muy distinta. No. Ese no es tu corazón. Ese es otro. Y justo cuando iba a preguntar como que otro, lo vi. Una imagen borrosa en la pantalla. Pero era real. Muy real. Y entonces, me lo dijo. Estás embarazada. Y no de poco tiempo. Me sentí hundir. Todo lo que había sentido en los últimos meses cobró sentido de golpe. Los mareos, los sueños, la ropa ajustada, el cansancio, el dolor. Pero lo más impactante no fue eso. Fue cuando la médica frunció el ceño, miró mejor la pantalla, y dijo. Y por lo que veo, esto no es un embarazo reciente. Tiene más de 8 meses. 8 meses. Yo estaba al borde de dar a luz, y no tenía ni idea. Me descompensé otra vez. El mundo giró. Gente corriendo. Una enfermera gritando. Alguien avisando que prepararan una sala especial. Y entonces, como si el destino se burlara de mí, mi celular vibró. Era Tiago. Un mensaje corto. ¿Estás bien? Me contaron que te desmayaste. No quiero que el bebé tenga problemas. ¿El bebé? ¿Cómo lo sabía él antes que yo? Y ahí lo entendí. Él ya lo sabía. Desde el principio. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Mi cabeza era una tormenta. Estaba acostada en una camilla, con los monitores sonando a mi alrededor, médicos entrando y saliendo, y mi cuerpo temblando como si no pudiera sostenerse más. Y mientras trataba de procesar la idea de que estaba embarazada y en cualquier momento iba a tener un bebé, mi celular vibraba sin parar. Mensajes.
Llamadas. Gente preguntando, opinando, inventando. Y entre todo eso, uno solo brillaba como una alarma. No le creas nada. Todo fue una apuesta, pero me enamoré de verdad. Estoy yendo al hospital. Tiago. Ahí lo supe. Era real. Todo. La apuesta. Su supuesta dulzura. El giro inesperado. Yo había sido el blanco de una jodida apuesta. Y lo peor, me había enamorado de esa mentira. No tuve tiempo de llorar. De hecho, no tuve tiempo de nada. Porque justo en ese momento, escuché una voz afuera del pasillo. Una voz que no esperaba escuchar. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Díganme si está bien. Era mi ex. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo dejaron pasar. Entró con la cara desencajada, la mirada desesperada. Me vio. Y por un momento, juro que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué te pasó? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Qué es esto de un embarazo? No supe qué responderle. Porque ni yo entendía todavía cómo había llegado a ese punto. Él se acercó. Me tomó la mano. Pero la puerta se abrió de golpe. Y apareció Tiago. Los dos se quedaron mirándose. Fue como una bomba silenciosa. ¿Qué haces acá? Dijo mi ex, con los dientes apretados. Lo mismo que vos. Vine por ella. Y por el bebé, respondió Tiago. El bebé. Ahí empezó el infierno. Se dijeron de todo. Se gritaron. Se empujaron. Médicos tuvieron que separarlos. Mi mamá, que ya había llegado al hospital, entró en pánico. Yo estaba ahí, viendo todo desde la camilla, sin poder moverme, con las lágrimas cayéndome por las sienes. Me sentía como una muñeca rota en medio de una guerra. Y entonces, se dijeron la verdad. ¿Sabías desde el principio que estaba embarazada? Le grité a Tiago. Él me miró. No habló enseguida. Después dijo. No al principio. Pero lo sospeché. Y sí, era una apuesta. Pero juro por lo que quieras que me enamoré. ¿Qué me importás? Que quiero hacerme cargo. ¿Una apuesta? Mi ex se volvió hacia mí. ¿Qué tipo de apuesta? Y ahí todo salió a la luz. Habían apostado a que Tiago podía estar conmigo en menos de una semana. Que yo iba a caer rápido. Porque según ellos yo era la chica frágil que no superaba a Alex. El corazón me dolió más que el cuerpo. Pero eso no fue lo peor. Tiago gritó algo más. Algo que me congeló. Vos tampoco sos ningún santo. No le digas nada del cuadro que viste. Vos sabías que estaba embarazada. Me seguiste mintiendo a mí también. Mi ex se quedó helado. Lo negó. Pero la semilla ya estaba plantada. ¿Vos lo sabías? Le pregunté, apenas con voz. No, o sea, lo sospeché. Pero no quise decir nada por si te enojabas. No estaba seguro, juro que no. Silencio. Total. Todos nos miraban. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Un dolor intenso. Fuerte. Brutal. Me encorvé. Un médico me miró y gritó. Se rompió la bolsa. Está en trabajo de parto. Y ahí supe que todo iba a cambiar para siempre. Gente corriendo. Me trasladaron de urgencia. Mi mamá gritaba. Ellos dos discutían por quién iba a entrar a la sala. Las enfermeras tratando de calmarlos. Y yo, a punto de dar a luz a un bebé que no pedí, entre dos chicos que me rompieron el corazón, en un hospital lleno de caos. Pero mientras todo ardía a mi alrededor, una enfermera se me acercó, me tomó la mano y me dijo. Sí como sí, vas a ser mamá. Y este bebé merece conocerte fuerte. No por ellos. Por vos. Y justo antes de que me llevaran a sala de parto, vi algo en los ojos de Tiago. Algo que no entendí hasta después. Culpa. Pero no solo por la apuesta. Por algo más. Entré a la sala de parto con el cuerpo temblando y la cabeza a punto de explotar. No entendía cómo había llegado a eso. Una semana antes me estaba peleando con medio mundo, ignorando señales, creyendo que el mundo me odiaba, y ahora estaba ahí, con médicos rodeándome, luces blancas,
dolor agudo bajando por mi espalda. Gritando sin entender cómo pude haber estado embarazada sin saberlo. No me dejaron pensar demasiado. El dolor era cada vez más fuerte. Me pusieron una vía, trataron de calmarme, pero mi cuerpo estaba entrando en una tormenta. ¿Va a entrar el papá del bebé?, preguntó una enfermera. La pregunta me dolió más que las contracciones. ¿El papá? ¿Cuál? ¿El que me usó en una apuesta o el que me ignoró mientras todo esto crecía dentro mío? Les dije que no. Que nadie entrara. No quería verlos. No quería ver a nadie. Quería sobrevivir. Y lo hice. Sola. Después de gritar, llorar, temblar, sentir que me partía en dos, nació mi bebé. Un llanto. Pequeño. Débil. Pero real. Me lo apoyaron en el pecho. Y en ese momento, no pensé en nada más. Ni en traiciones, ni en apuestas, ni en exnovios. Solo en eso, una vida nueva sobre la mía. Mi cuerpo temblaba. Mis lágrimas eran mezcla de dolor, alivio y pánico. No entendía cómo, pero ahí estaba. Un bebé. Mío. Pero la calma duró poco. Me llevaron a una habitación. Me dejaron descansar. Dijeron que le iban a hacer estudios al bebé porque estaba algo débil, pero que era normal. Cerré los ojos apenas unos minutos, y cuando los abrí, Tiago estaba en la puerta. Con los ojos rojos. Despeinado. Temblando. Necesito hablar con vos, dijo. Quise decirle que se fuera. Pero algo en su voz me detuvo. Se sentó al borde de la cama. Se quedó callado unos segundos. Y después lo soltó. No te conté todo. ¿Qué más me podés ocultar?, le dije con la voz rota. Cuando supe que estabas embarazada, no fue porque lo sospechara. Fue porque lo sabía. Lo miré sin entender. Tu mejor amiga me lo dijo. Silencio. Inmenso. ¿Qué? Ella me escribió hace meses. Me dijo que vos estabas rara, que sospechaba algo, y que si yo te quería, tenía que averiguarlo. Pero después ella me confesó que había visto un test tuyo en su casa. Uno positivo. Vos no sabías que se te había caído en su baño. Me quedé helada. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Y qué hiciste con eso?, le pregunté con rabia. Al principio no lo creí. Pensé que era un error. Después empecé a verte más y me di cuenta. Pero me dio miedo. Miedo de hablar con vos. De que me odiaras. Y también de que fuera mío. ¿Y lo es? Su silencio fue más fuerte que una confesión. Sí. Es mío. Lo sabía desde hace semanas. Pero no quise presionarte. Y sí, empecé todo como una apuesta, pero me enamoré. En serio. Me enamoré de vos como un idiota. Lo odié. Y lo amé. Todo al mismo tiempo. Pero no terminaba ahí. Hay algo más, dijo. Me tapé la cara. Ya no podía más. El bebé tiene un problema. Me lo dijeron cuando entré. Por eso no llora fuerte. Nació con una condición cardíaca leve. Lo están monitoreando. El mundo se me cayó otra vez. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijeron a mí? Iban a decírtelo después de que descansaras. Pero yo escuché en el pasillo. No pude evitarlo. Me largué a llorar. Lloré como nunca. Por el bebé. Por mi cuerpo roto. Por la traición. Por la soledad. Por todo. Y entonces escuché pasos. Miré hacia la puerta. Era mi ex. Con cara de piedra. Quiero la prueba de ADN, dijo, mirándonos. Y ahí supe que esto no terminaba acá. El bebé tenía un problema. Yo estaba rota. Y los dos tipos que decían quererme, estaban a punto de pelearse por una vida que yo apenas entendía cómo sostener. Después del parto, después del llanto, después de ese silencio tan frío que quedó entre los tres, vinieron los análisis. Mi bebé seguía en neonatología. No respiraba bien. Su corazoncito latía raro. Yo estaba conectada, agotada, sin fuerzas, pero igual con la cabeza encendida como un motor viejo que no se apaga. Una prueba de ADN. Así,
como si fuera un episodio de un programa de televisión. Y aunque me dolía, lo entendía. Mi ex lo exigía. Tiago lo aceptaba. Y yo solo quería saber la verdad. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Que el bebé fuera de Tiago? Ya lo sabía. ¿Que no lo fuera? También lo iba a enfrentar. Pero lo peor nunca es lo que esperas. Es lo que te agarra por sorpresa, cuando ya estás rota. Mientras esperábamos los resultados, mi ex se fue. Dijo que iba a pensar las cosas. Yo lo conocía, no iba a desaparecer así porque sí. Estaba tramando algo. Tiago se quedó. No se despegó de mí ni del bebé ni un segundo. Y cuando creí que ya no me podía sorprender más nada, recibí un mensaje de mi mejor amiga. Perdóname. No era la forma. Pero no podía verte con alguien como él. Yo la había ignorado todo ese tiempo. La bloqueé cuando empezó a hacerme comentarios feos de Tiago, a meter cizaña. Pero ahora entendía. Ella fue la que empezó todo. La que le contó a Tiago lo del test. La que me expuso sin mi consentimiento. ¿Por qué? Porque ella también había apostado. Y no era una forma de decir. Apareció en el hospital. A cara descubierta. Yo estaba harta de verte sufrir por tu ex, me dijo. Siempre caías en lo mismo. Yo quería que abrieras los ojos. ¿Y pensaste que hacer una apuesta con un tipo que ni me conocía era la mejor forma? Le grité. Ella me miró con una sonrisa que no le conocía. Una sonrisa vacía. No fue mi idea. Fue de él. Pero yo lo animé. Porque sabía que Tiago era exactamente lo que necesitabas para despertar. ¿Despertar de qué? De tu negación. Siempre fuiste la chica buena. La que no rompe reglas. Necesitabas un golpe. Algo fuerte. Algo que te hiciera reaccionar. Algo en mi cabeza hizo clic. Mi mejor amiga no era mi amiga. Era una espectadora enferma de mi vida. Y peor, ella sabía que había quedado embarazada, y no me dijo nada. Yo sabía que estabas en falta. Vos lo presentías, pero no querías verlo. Y te dejé vivirlo. Lo necesitabas. Quise tirarle algo. Gritarle. Pero no tenía fuerza. Porque en ese momento, un médico entró corriendo. ¿Familiares del bebé? Se me paralizó el alma. Está teniendo una descompensación. Lo estamos estabilizando. Necesitamos que uno de los padres firme el consentimiento para un procedimiento urgente. Corrimos. Tiago firmó. Yo lloraba. Mi hijo. Mi bebé. Tan chiquito. Tan frágil. Y mientras estábamos ahí, temblando, me entregaron un sobre. Los resultados. Lo abrí. Y no lo podía creer. El bebé era hijo de Tiago. No había dudas. Pero en ese momento, mientras sentía que el mundo se me deshacía otra vez, Tiago se quedó mirando algo más en el papel. Una línea al final. Algo que yo no había notado. Y entonces me lo dijo. En voz bajita, casi sin aire. Tu tipo de sangre no es compatible con el del bebé. Ni con el mío. ¿Qué? El bebé no puede tener ese tipo de sangre a menos que haya algo más. Alguien más. No. 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 ¿Qué estás diciendo? El bebé es mío. Genéticamente. Pero hay algo raro. Como si vos no fueras completamente su madre biológica. Silencio total. Los monitores sonaban de fondo. El médico volvió. Necesitamos hablar con ustedes. A solas. Ahora. Y ahí, en una sala blanca, con las luces como cuchillos, nos soltaron una bomba. Creemos que hubo un error en el sistema. El bebé podría haber sido cambiado. Necesitamos hacer pruebas urgentes para confirmar si este niño realmente es suyo. Después de que el médico dijo que tal vez el bebé no era mío, todo se volvió ruido blanco. No podía escuchar nada. Solo veía los labios moviéndose. Sentía a Tiago agarrándome del brazo. Yo decía que no, que era una equivocación. Que era mi hijo, que yo lo había tenido, que lo había sentido dentro mío. Pero no. Ellos insistían. Había irregularidades en la ficha médica. En las pulseras. En el sistema de ingreso.
Y lo peor, otra mujer había parido en ese hospital, el mismo día que yo, a la misma hora. También sin saber que estaba embarazada. ¿Coincidencia? No. Conspiración. Se trata de un caso muy raro, pero posible. El personal estaba desbordado. Creemos que intercambiaron a los bebés por error. Estamos haciendo pruebas. No era una prueba. Era una sentencia. Mientras tanto, el bebé estaba luchando por respirar. Estaba entubado. Pequeñito. Frágil. Y yo ahí, sin saber si era mío o de otra mujer. Pero aún así, lo amaba. Como si siempre hubiera sido mío. Y fue entonces que ella apareció. La otra madre. Una mujer joven, demacrada, con la mirada perdida. Apenas entró, su cara se transformó. Lo miró como si lo reconociera con el alma. «Es mi hijo», dijo, llorando. Yo me paralicé. No. 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 Pero el ADN lo confirmó. El bebé que parí no era mío. Y el mío, el verdadero, había sido entregado a otra familia por error. Una familia que ya lo había inscrito como suyo. Que no quería devolverlo. Ahí empezó la peor pesadilla legal de mi vida. Pasaron días, semanas. Con abogados. Pruebas. Declaraciones. ¿Y qué hago? Él no se movió de mi lado. A pesar de todo. A pesar de haber sido parte de una apuesta. A pesar del dolor. Un día me dijo: «No me importa si el bebé es mío biológicamente o no. Yo lo vi nacer. Te vi sufrir. Y lo amé desde que lo sostuviste. Si vos lo sentís tuyo, es nuestro». Y me quebré. Pero el sistema no tiene corazón. Y la familia que tenía a mi verdadero hijo se negaba a entregarlo. Decían que era su hijo legal. Que ellos lo habían cuidado desde el nacimiento. Que yo no había querido saber que estaba embarazada. Yo me quedé con el bebé enfermo, el que crié, el que pensé que era mío. Hasta que una noche, su monitor sonó. Lo corrimos al hospital. Tiago lo llevaba en brazos. El bebé no respondía. Horas después, murió. Mi hijo, o el hijo de otra, pero mío, al fin y al cabo. Murió en mis brazos. Y yo me vacié por dentro. Pero no fue en vano. Una enfermera del hospital me buscó días después. Me contó que durante el parto hubo un cambio de turnos abrupto, que alguien falsificó datos, que el sistema fue alterado por un interno, porque una de las médicas quería proteger a una paciente menor de edad que no sabía que estaba embarazada. Y esa chica era la madre del bebé que yo parí. Su familia tenía dinero. Poder. Y cambiaron a los bebés para tapar el escándalo. Mi hijo nunca estuvo perdido por error. Me lo robaron. Iniciamos juicio. Explotó en los medios. Escándalo. Portadas. Titulares. La chica tuvo que confesar. Su familia cayó. Y mi hijo volvió a mí. Con 1 año. Con otra voz. Otro nombre. Pero con mis ojos. Y lo supe. En cuanto lo abracé. Era mío. Ahora, cada vez que me preguntan cómo fue que me enteré que estaba embarazada el día del parto, sonrío con tristeza. Porque no fue solo eso. Fue parir sola. Fue enamorarme de un chico que entró en mi vida por una apuesta. Fue perder a un bebé que amé como propio. Fue luchar contra un sistema que me robó lo más puro. Y fue recuperar a mi verdadero hijo, cuando ya no tenía esperanza. Tiago y yo seguimos juntos. No porque fue fácil, sino porque después de todo, quedarse fue un acto de amor. Y cada vez que abrazo a mi hijo, pienso en el otro bebé. El que se fue. Y le agradezco por haberme enseñado que una madre no es la que da a luz, sino la que lucha.